¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, una hora y media en la que les vamos a informar de todo lo que sucede a nivel legislativo en los últimos 2 días hábiles del año. Justamente el año legislativo, les cuento que ya ha terminado. Terminó obviamente el viernes pasado con la aprobación, la sesión del Senado en la que se aprobó el 33% de las propuestas para extraordinarias del Gobierno Nacional, porque fueron esas dos leyes que habían salido de diputados y se convirtieron en ley el viernes pasado en el Senado. El presupuesto nacional, nada menos, el primer presupuesto nacional aprobado por la administración de Javier Milei, y la ley de inocencia fiscal, justamente otra de las leyes más preciadas, como el propio presidente de la Nación, en un reportaje que dio el sábado al día siguiente de esa aprobación, él mismo se encargó de destacar la importancia que tenía esa ley aprobada en la noche anterior. Justamente, una sesión que se arrancó a partir del mediodía, que se extendió hasta pasado las 9 de la noche. No fue tan extensa, pero todos los detalles se los vamos a dar acá. También les vamos a contar cómo sigue la cosa, en el mes de febrero, enero quizás. Veremos cuándo arrancan las extraordinarias. Nosotros tenemos nuestras teorías y hay información, por supuesto, para contarles. Pero todo eso lo vamos a ir detallando luego de los títulos de la jornada. Lo que decíamos, el Senado sancionó el presupuesto 2026 con 46 votos a favor y 25 en contra. Se aprobó la propuesta del Poder Ejecutivo. El Senado sancionó la ley de inocencia fiscal. La iniciativa del gobierno obtuvo 43 votos a favor y 26 en contra. Y lo que decíamos, el presidente Milei celebró la aprobación del presupuesto. Llamarían extraordinarias en febrero para avanzar con modernización laboral y el nuevo Código Penal. Esos son los títulos de esta jornada. Penúltimo día, penúltimo programa del año de Plenario, y ya les presento a quienes me acompañan, comenzando por Juan Pablo Cabana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Sí, unos días muy favorables para un oficialismo que quiso aprobar, puso en debate dos leyes claves y las consiguió con bastante holgura, inclusive superando aquellos ruidos internos y externos que decían que se le podía llegar a complicar con algunos artículos clave. Estábamos hablando de el número 30 del capítulo 2, aquel que que eliminaba los topes de financiamiento para áreas como ciencia, educación y tecnología, y sin embargo ese artículo pasó sin problemas, con una mayoría muy holgada. Y creo que también mérito del equipo político del oficialismo, una mesa que se estrenó con Diego Santilli, con Patricia Burrich, con Martín Menem, que sin lugar a dudas ofreció resultados muy concretos y que también fue muy valorado por el presidente en la entrevista muy extensa que dio el día sábado, y que también dio pistas sobre lo que se viene en materia parlamentaria. Así es, y estamos también con Sebastián Ladía. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Juanpi? Bueno, sí, claramente el oficialismo puede alzar las copas y brindar por un cierre de año francamente exitoso. Logró en sesiones extraordinarias aprobar un proyecto, un plan de presupuesto con déficit cero, ¿no? Que es un poco esa vaca sagrada a la cual se aferra el oficialismo y de ninguna manera cede ni un tantito así a la oposición, que buscó aplicar algunos cambios. Lo logró en la Cámara de Diputados y sorprendió para bien el funcionamiento del equipo político de coordinación, que logró aplicar un operativo torniquete o cerrojo que blindó el texto de una mayor cantidad de cambios, que era lo que proponía el peronismo, con la ayuda de un sector minoritario de la UCR, que pretendían abrir el presupuesto y voltear el artículo 30, que estaba contenido en el título 2 del proyecto de ley. Ya lo había conseguido, se había llevado en diputados una victoria parcial la oposición, con lo cual el sabor para el oficialismo había sido agridulce. El oficialismo decidió pasar de página y cerrar el año con una victoria legislativa. Ya no hubo tiempo para reponer aquellos artículos que habían sido volteados.
y en todo caso quedará para corregir en el inicio del año parlamentario si se pueden hacer proyectos separados para reponer aquellas cuestiones que consideran que ponen en jaque el tan mentado equilibrio fiscal. Entonces, bueno, pero bueno, el balance tiene dos partes, ¿no? Una parte, como siempre, hay blancos y negros, luces y sombras. Tenemos que hablar de un año parlamentario que tuvo repleto de obstáculos para el oficialismo, fue muy duro remontarlo. Claramente estaba condicionado por la debilidad de origen de la cual partió el oficialismo, con tan solo 36, 37 diputados propios en la Cámara de Diputados, 6 senadores nacionales en el Congreso, y con eso se le hizo muy difícil. De hecho, fue un año que tuvo muchísima actividad de comisiones, pero finalmente el producto final, el neto, fueron tan solo 11 leyes sancionadas durante el año legislativo, de las cuales 8 fueron por impulso de la oposición, ¿no? Y de esas 11, bueno, 8 fueron, claro, de esas 8 fueron sistemáticamente vetadas por el presidente Javier Milei, a excepción, si no me equivoco, de la ley Nicolás, ¿no? De atención al paciente. Así que bueno, y además todo esto fue tenido por distintos escándalos de corrupción que salpican en mayor o menor medida, más directa o menos directamente, a altos funcionarios del gobierno, como el caso Andis, como el caso Libra, y en el medio también la crisis sanitaria a partir del fentanilo, que también fue aprovechado por la oposición para tratar de marcar agenda. Fue un año complejo, pero que termina con buenas sensaciones para el oficialismo a partir de haber cumplido con la ley de presupuesto y la ley de inocencia fiscal, que también sirve porque inyecta confianza en la economía, y de hecho los mercados reaccionaron bastante bien a el hecho de contar después de 3 años con un proyecto de presupuesto. Pero si te parece, José, podemos introducirnos al informe, no sé si ya lo tenemos en producción, como para encontrar un puente, ¿no?, entre esta presentación y este informe que busca poner el énfasis en bueno, el nivel de adhesión que tuvo en el Senado, ¿no? A diferencia de quizás otras épocas donde el Senado era dominado con mano de hierro por el peronismo, era prácticamente su coto de casa, o el terruño donde se paraba con fuerza el peronismo, que bueno, perdió varios casilleros a partir de lo que fue el saldo de las elecciones, donde pasaron a ser segunda minoría, ¿no? Perdieron el control del Senado. De hecho, hay una frase que después vamos a compartir de Patricia Burch, donde decía que el kirchnerismo trataba a el Senado como su patio trasero y era el que imponía las reglas de juego. Bueno, terminó el fin de año, digamos, con una abrumadora mayoría a favor de este proyecto. No sé si abrumadora es la palabra, pero una holgada mayoría, un resultado que no estaba en los pronósticos si lo veíamos antes de octubre, eso 46 seguro. votos es un montón. Sí. Realmente. Bueno, y ahí vamos a compartir un poco, no sé si ya tenemos la foto en producción del tablero del resultado que tuvo la votación. Primero en la Cámara de Diputados, donde hubo algún contratiempo, porque como decíamos, la oposición encontró un vericueto para instalar la crítica a en ese caso era el título 11, especialmente en lo que era el artículo 75, ¿no? Vinculado a la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y las leyes de financiamiento universitario. Tuvo éxito la oposición, logró imprimir un revés al oficialismo que le costó, pero se repuso rápidamente. Ahí tenemos, se aprobó con 132 votos afirmativos, 97 votos negativos y 19 abstenciones. Tuvo de todos modos el 53% de los votos afirmativos, de los que fueron efectivamente emitidos, pero en la siguiente placa vamos a ver cómo se abulta esa proporción de apoyo hacia el plan de presupuesto en el Senado, que hasta hace poco era la Cámara donde se le complicaban las cosas, ¿no?, al oficialismo. Bueno, eso cambió. Y un reflejo un poco de ese cambio de época, de este cambio de época, de este giro en la tendencia, es lo que vemos acá, que el 64% digamos, tuvo 46 votos a favor, lo cual representa un 64% de los votos efectivamente emitidos. Y bueno, de los 46, si vamos a desglosarlos, tenemos a 20 que son de La Libertad Avanza puros, y hay que sumar el voto de Luis Juez, que está integrado en un interbloque, los 3 diputados del PRO, los 10 diputados de la Unión Cívica Radical, que ya vamos a ver que tuvieron una conducta un tanto ambigua, porque 3 de ellos después se diferenciaron
en lo que fue la votación en particular de un capítulo específico. Y esto es importante, 3 diputados nacionales peronistas de Comisión Federal, que hasta hace poco, bueno, formaban parte de la orgánica del interbloque que conduce José Mayans, pero al calor del proceso político, de la consolidación del poder de la Libertad Avanza, de Javier Milei y de sus interlocutores y de sus hombres fuertes en cada una de las cámaras, digo, Martín Menem, Patricia Bullrich en el Senado, empiezan como a medir un poco más el pulso y ver dónde conviene ubicarse en función de cada uno de los debates en particular. Bueno, fueron 3 los diputados peronistas que ya no funcionan como parte del bloque orgánico de Unión por la Patria, sino que empiezan a funcionar como células inorgánicas que responden a otros intereses diferentes a los del peronismo opositor, que son Carolina Moisés, y esa es la más llamativa porque ella no tiene un gobernador a quien responda, con lo cual fue catalogada rápidamente, ¿no?, como una traidora, y así se le hicieron ver. Hubo casi un linchamiento mediático por parte de los simpatizantes del peronismo y del kirchnerismo en el ámbito, en el ecosistema digital. Claro, y también Guillermo Andrada. Inclusive Sí. tenía que figuraba en el listado de los que iban a dar discursos. Sí. Y se bajó del discurso, justamente. Es verdad. Eso es un detalle que llamó la atención, entonces dijeron, bueno, evidentemente... Y algo estaba pasando, algo Claro. se estaba cocinando ahí. Creo que había sido antes del discurso de Abad. Claro. Estaba O sea, al previsto que principio ella hablara. Todos estábamos repasando la lista de oradores, le tocaba a ella hablar y, algo Hubo se dos estaba... que se bajaron. Ella y Gerardo Zamora. Claro. Otro de los que... Bueno, los otros 2 diputados peronistas que le dieron la espalda a su propio bloque y que apoyaron al gobierno nacional, al oficialismo, fueron Guillermo Andrada, de la provincia de Catamarca, que responde a Jaril, y Sandra Mendoza, de la provincia de Tucumán, lo cual, ratifica que son 2 provincias que ya prácticamente las tiene cooptadas. Las tiene cooptadas. Cooptadas sí, es un poco fuerte, las tiene conquistadas el gobierno nacional a partir de distintas políticas de seducción. Pero bueno, seguimos entonces con la siguiente placa de uno de los grandes ganadores, ¿no?, de lo que fue el debate del presupuesto, que es Martín Menem, el presidente de la Cámara. Antes tenemos, y lo vemos en pantalla, la votación en específico del capítulo 2, este capítulo tan polémico porque, eliminaba este mínimo de inversión, este piso mínimo de inversión del 6% en la educación nacional del 6%, y también el aumento progresivo de los niveles de financiamiento para la educación universitaria, llegando al 2032 al 1%. Deroga eso con un argumento central, que es el que esgrimió el miembro informante del oficialismo, que es que son pautas que en realidad no se cumplen solamente una vez. En el año 2015 creo que se cumplió con la pauta del 6% del PBI en inversión educativa, y después todo el resto de los años no se cumplió. Entonces, de nada sirve estar declamando cartas de intenciones o expresiones de deseo. Lo que hay que legislar es sobre lo que es en materia cumplible, ¿no? Claro. Aquello que se puede cumplir efectivamente. Desde la otra vereda le dijeron Sí. del lado de enfrente que justamente, significaban un norte a cumplir. Ese Claro. fue siempre el objetivo. Como un de hacer. horizonte a donde Claro. caminar, o una referencia que vos te pones y que te impone ciertas obligaciones morales de cumplir. Después, si no se llega, por lo menos se genera una tendencia hacia eso. Son 2 argumentos que se contraponen, los 2 son atendibles, y ahí sigue, en todo caso, el debate. Pero en la siguiente placa, y a propósito del proyecto de presupuesto, tenemos un textual de Martín Menem, creo que ahí lo podemos compartir, y una de las fotos que más circuló aquella casi madrugada, pues se votó antes, se votó cerca de las 9:30 de la noche, la foto de los grandes ganadores, ¿no? En el centro, Patricia Bullrich, por ser un poco la que juntó los votos y quien con toda la espalda, desembarcó, con toda la espalda, digo, por la autoridad que tiene, desembarcó en el Senado y logró imprimirle un poco su impronta. Sí, de hecho, Seba, vos sabés que esa misma noche en la Sí. Casa Rosada señalaban como a Patricia Bullrich como la persona fundamental para destrabar la negociación. O sea, Sin dudas. trataban por lo menos de resaltar ese, ¿no? Sin dudas. Y tiene incluso incidencia no solamente en el marco del funcionamiento de la dinámica del Senado, sino también
En diputados, sin ir más lejos, fue la que reclutó cerca de 10 diputados nacionales que saltaron del PRO a La Libertad Avanza, generando una sangría en el partido amarillo. Por eso es tan valorada Patricia Bullrich en el seno de La Libertad Avanza, a pesar de ser alguien que viene de otras experiencias anteriores. Y Diego Santilli, que, bueno, es el ministro de Interior, flamante ministro de Interior, también viene del PRO y él lleva un poco la relación con los gobernadores, así que también logró arrimar algunos votos en ese trabajo en conjunto con Martín Menem, que viene de la Cámara de Diputados, pero que estuvo muy presente y también me consta que fatigó los pasillos para tratar de generar De hecho, estuvo condiciones de conversación pública. Estuvo por supuesto, y estuvo después en el palco atestiguando, bueno, la victoria, este triunfo que se llevó navideño, post-navideño, La Libertad Avanza, ¿no? Que empieza como también a sacar chapa de equipo, ¿no? Ese concepto del cual presumía por durante tanto tiempo Cambiemos o el PRO del equipo, empieza a instalarse o a verse reflejado también en La Libertad Avanza. Claramente, digamos, no hubiera sido el mismo resultado sin ver lo que pasó el 26 de octubre. No se puede desconectar una cosa de la otra. Obviamente ahora La Libertad Avanza tiene 95 diputados nacionales propios, tiene un interbloque de 21, venía de una situación mucho más débil. Entonces, bueno, claramente ahora se enaltecen estas figuras y es cierto, hicieron un trabajo importante, pero no hay que desconectarlo de que ahora también se para La Libertad Avanza en una situación de muchísima más fortaleza numérica, ¿no? Entonces el salto fue cuantitativo, pero también cualitativo en esta dinámica de funcionamiento, de haberle encontrado el agujero al mate, como se dice vulgarmente. Y seguimos en la siguiente placa con otra de las protagonistas de aquella noche, Patricia Bullrich, de quien ya hablamos, con, bueno, un textual, ¿no? Ella dice: gobernar es tomar decisiones, incluso cuando son difíciles. No es vender promesas vacías ni emitir millones para hacer populismo y ganar una elección. Es orden y responsabilidad para cambiar la Argentina. Esto de no es vender promesas vacías a mí me remite un poco a, bueno, esta ley que obliga al Estado Nacional a llegar a un mínimo de inversión del 6%. Como esta idea de vender una inversión de la cual el Estado no tiene condiciones financieras o realistas de afrontar ese gasto público. Me parece que tiene que estar conectado esta frase con esa situación. Obviamente, digamos, está trabajando Patricia Bullrich en una materia que es muy sensible. La inversión en educación sube nominalmente, pero si uno toma, y estoy tomando los números que elaboró la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, si uno toma las proyecciones de inflación del 10,1% para el año que viene, la inversión en educación cae 1,1% en términos reales. Y eso tomando como válida la expectativa de inflación, la estimación de inflación que tiene el gobierno nacional del 10,1%. Las consultoras privadas están dando un piso más alto, ¿no? Por encima de los 20 puntos, con lo cual la caída en términos reales de la educación podría ser incluso más sensible. Y en materia universitaria, lo que quedó aprobado es son 4,8 billones de pesos. Sí. Eso implica una caída en términos reales, según la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación, de 7 puntos. Y si se lo compara con el 2023, una caída de 34 puntos. O sea que estamos hablando de una desinversión importante si tomamos como válidas los números que nos aporta la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación. Pero seguimos con más definiciones de Patricia Bullrich. Con esta ya terminamos. No, tenemos dos más. Perfecto. Ella dice que desde el año 2005 existe una ley que habla de destinar 6 puntos del PBI para educación y se cumplió un solo año. Esto es lo que yo te estaba comentando antes, José. Nosotros, sigo con Patricia Bullrich, decidimos dejar de vivir de la mentira. El presupuesto educativo creció en términos reales. Un presupuesto tiene que decir lo que vas a gastar, no lo que te gustaría gastar. Y esto es lo que decíamos recién sobre, bueno, no tiene que ser una mera declaración, una expresión de deseos o una declaración de intenciones. Tiene que expresar una idea realista de lo que está en condiciones el Estado de gastar para cumplir con los objetivos. Y por último, y ahora sí, vamos con la última placa de la misma protagonista, de la ex ministra de Seguridad. Ella dice que es histórico aprobar un presupuesto sin déficit, pese al kirchnerismo que manejaba el Senado como el patio de su casa. Claro, claro. Sí es.
Y hay que tener en cuenta entonces justamente eso que decíamos, de ese objetivo, ese final, ese norte que se busca con el 6%, que bueno, durante los discursos desde el oficialismo dijeron nunca se había cumplido. Patricia Bullrich fue más concreta, dijo una vez, porque Sí, también justamente... que fue el año 2015. Así fue, 6.1 se había cumplido ese día, como lo dijo uno de los oradores de la oposición, que fue Eduardo Guado de Pedro. Dijo, bueno, es mentira, en 2015. Pero tampoco es que dijo en ese momento 2015, 2014, 2013 se cumplió. No, en realidad solamente una vez se había cumplido eso. Esto habrá que esperar, en todo caso, a ver qué es lo que termina cuando dejar pasar este año, a ver cuánto es lo que, en definitiva, es lo que se le destina sin ley, ya que lo respalde, tiene una norma que respalde ese 6%, y cuando el gobierno diga al final del día, bueno, se gastaron 4 puntos, yo no sé cuánto es lo que en definitiva se gastaba anteriormente, o sea, no llegaban al 6, pero a lo mejor llegaban al 5, o a lo mejor ni siquiera llegaban al 3. Entonces, veremos a ver cuánto es lo que llega el gobierno nacional este gobierno a suministrarle a la educación, que bueno, obviamente tiene que ser un norte, así como también las escuelas técnicas, que no deben ser desfinanciadas, claramente, que fue una de las críticas muy fuertes que se hacían. Si todo eso el gobierno lo corresponde, bueno, demostrando que no está desfinanciando, sino que no está poniéndose un objetivo, una meta, un techo que no puede llegar a alcanzar, entonces, bueno, será todo bienvenido, y que llegado el momento cuando Argentina pueda justamente darse esos lujos de llegar a alcanzar esos niveles, bueno, lo cumpla y lo ponga en leyes en todo caso. Pero bueno, en este momento es a lo que llegamos. Bueno, y ahora llegamos justamente al momento de la pausa y después seguimos con mucho más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos con plenario y hablamos mucho de lo que fue la sesión del viernes pasado en el Senado, bueno, la aprobación del presupuesto, nada menos, el primer presupuesto aprobado de la era Milei, bueno, y aprobado con una holgura en materia numérica, pero bueno, entonces dejamos de hablar por unos días de lo que fue, lo que nos llevó toda la atención durante las últimas semanas, que era la modernización laboral, un tema que ya tiene dictamen, recordémoslo, hasta tiene fecha tentativa para su tratamiento en el recinto, dicen que será el 10 de febrero, veremos, bueno, todavía no han sido convocadas las extraordinarias para el año que viene, así que veremos, pero obviamente para ese entonces ya habrá extraordinarias. Pero bueno, veamos lo que decía sobre el tema de la modernización laboral, que arranca en el Senado, después pasará por diputado. En este caso, el diputado Pablo Todero, esto decía en Pasos Perdidos. La ley de reforma laboral, en su momento hablaron de la impositiva, no están discutidas, nadie las habló, no, sí, el Consejo de Mayo, ese que la verdad nadie supo qué hacían, ni quiénes eran, ni eran expertos tampoco en la cuestión laboral, unos estudios jurídicos, pensando para generar ese proyecto de ley que no está debatido socialmente. Digo, y claro que lo tuvieron que posponer hasta febrero, no iba a pasar la movilización monstruosa que hubo, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, en todas las capitales, todo. Esa ley laboral es un desastre, en nada ayuda a los trabajadores, en nada le mejora la situación a los grandes empleadores de Argentina, que no son las grandes empresas, son las pymes. Son los más pequeños, en nada los ayuda. Un abogado laboralista de Neuquén días atrás dijo que nada tiene que ver con el espacio político al cual pertenezco, ni peronista ni kirchnerista, dijo claramente que si esa ley laboral salía así como estaba, él se iba a llenar de plata. Porque iban a ser todos juicios laborales. Cada despido que existiera iba a ser un juicio laboral. Escuchábamos al diputado Pablo Todero, muy crítico de lo que tendrá que debatir seguramente en las extraordinarias de febrero. Recordamos, será supuestamente el 10 de febrero en el Senado. Veremos cuánto tiempo lleva y si logra pasar a tener dictamen en diputados a lo largo de febrero y terminar concretándose su aprobación o no, veremos, en el marco de las extraordinarias, o si no, pueden tranquilamente seguir su debate a lo largo del periodo ordinario que arranca el 1 de marzo. Pero bueno, estamos hablando de proyectos ya, todo lo que hablemos ahora es proyectos para el próximo año, y quien tiene toda la agenda, lo que el gobierno pretende debatir el próximo año, es Juan Pablo. Así es, José. Vamos a tratar de dar algunos detalles de los próximos pasos del oficialismo de cara al año que viene, cuáles son las iniciativas que piensa tratar, qué tiempos se estiman y sobre todo qué protagonistas van a estar comandando las acciones de la búsqueda de consensos parlamentarios. ¿Sí? Vamos a arrancar con algunas imágenes, como por ejemplo la primera, que si lo podemos ver en pantalla en los próximos instantes. Ahí está, nos va a dar una idea de lo que La Libertad Avanza piensa discutir en las próximas sesiones. Una, bueno, obviamente, la modernización laboral. Hay un tema, José, con respecto a los tiempos. ¿Por qué te digo esto? Porque desde un sector del sindicalismo, por ejemplo ATE, por ejemplo también se suma a la Unión Obrera Metalúrgica del sindicalista Abel Furlan, un hombre que está muy consustanciado con Cristina Kirchner, empezaron a decir que la iniciativa de modernización laboral podía llegar a tener un debate prematuro. Sin embargo, hay fuentes muy cercanas a Patricia Bullrich que dicen que no va a ser antes del 10 de febrero, que la fecha ya está estipulada y que puede tener modificaciones. Hay un tema muy importante en relación a esto, es que Diego Santilli va a reeditar el tour federal que realizó en el mes de diciembre. Ustedes se acordarán que
que este mes el ministro del Interior estuvo en muchas provincias, se reunió con un montón de gobernadores permeables a la conversación con la administración libertaria y que, bueno, fue uno de los grandes protagonistas de la última jornada al sancionar el proyecto de presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal. Bueno, en el oficialismo dicen que hay muchos méritos en Santilli, que reunió consensos y que obviamente tiene que estar en esta próxima etapa, ¿no? Va a estar juntándose con gobernadores para tratar de acercar posiciones. Sí reconocen en la primera plana de la administración Milei que el proyecto va a tener modificaciones. Es una idea que, por ejemplo, a Federico Sturzenegger, un hombre que tiene un perfil muy duro contra los sindicatos, no le gusta esta idea. Pero lo cierto, y lo dijo Patricia Bullrich, y lo vamos a repasar en la próxima placa, que tienen que existir consensos para conseguir una amplia mayoría. Vos sabés que ahí, bueno, Patricia, la tenemos, la discusión no será libro cerrado, ya es una de las primeras definiciones de la jefa del bloque libertario, y hay por lo menos algunas versiones que empezaron a correr dentro de Balcarce 50 sobre lo que se podría discutir. Hay un punto, ¿sí?, interesante sobre la cuota solidaria. Vos sabés, José, que en el proyecto se habla de que la cuota solidaria, este mecanismo de financiación tan relevante para los sindicatos, que, bueno, ocasionó que la CGT salga a la calle a movilizarse el 18 de diciembre pasado, bueno, es un punto muy, muy importante. El proyecto dice que la cuota solidaria tiene que ser establecida, determinada a partir de un acuerdo explícito entre el empleador y la Secretaría de Trabajo. Sin ese pacto, la cuota solidaria no tiene razón de ser. Sin embargo, hay posibilidades de que ese artículo no se toque y que quede estipulado como, hasta el momento, en el cual todo trabajador, afiliado o no afiliado, deposita un porcentaje de su sueldo en pos de actividades sindicales que tienen que ver con el derecho a huelga, la negociación paritaria, las asambleas y demás. ¿Qué dicen en el oficialismo sobre esto? Es que es un punto que no toca los intereses empresarios y es verdad, hace unas semanas atrás Mario Gridman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, expresó que sí, que es necesaria una reforma laboral y que lo más interesante para los empresarios, para aquellas personas que están interesadas en invertir en el país, tiene que ver con terminar con la industria del juicio, ¿no? De colocarle un tope a las indemnizaciones y que realmente no afecta a los intereses una cuota solidaria, un 2% o que sean agentes de retención. Sí, afecta en todo caso a los afiliados o no afiliados, a los trabajadores, pero no te baja los costos laborales de los empresarios, que es un poco el corazón de la reforma de modernización laboral. Sí, totalmente. Además, lo que decía Mario Gridman es, yo no quiero que el gobierno se meta en las estructuras industriales, no quiero que me digan cómo se tiene que financiar, yo tampoco quiero que me digan, yo tampoco quiero incidir en la financiación de los sindicatos, que tienen su ley, su propia estructura, su propia organización, que tomen sus propias decisiones. Yo creo que de eso empezó a tomar cuenta el oficialismo y puede ser un punto a negociar, sobre todo para tratar de bajar un poco la presión sindical que hoy está. Se lo van a tener que hacer entender a Federico Sturzenegger, que es el que tiene la postura más ultra, ¿no? En esta discusión. Totalmente, exactamente. Sí. Además, hoy el gremialismo concita su presión en las calles, básicamente, tiene cierta incidencia parlamentaria, poca, como se ha visto últimamente, pero algo la tiene, pero también apunta a ejercer mucha presión en el interior del país, en las distintas capitales provinciales en las que están las casas de gobierno, ¿no? Básicamente ese es el núcleo de los reclamos sindicales, ¿sí? Y como decía hace instantes, las modificaciones pueden estar por ese lado. En la siguiente placa también lo que vamos a ver es que hay ciertos proyectos que el oficialismo piensa tratar en sesiones ordinarias y a partir de la próxima etapa parlamentaria. ¿Cuáles son? Bueno, lo adelantó Javier Milei el día sábado cuando le preguntan qué proyectos le gustaría que salgan con mayor velocidad más allá de la modernización laboral. Y uno es el de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que es aquella iniciativa que institucionaliza
la posibilidad de que no exista déficit fiscal, ¿no? Que es un proyecto que incluso Milei anunció, dio a conocer el día de la apertura de sesiones ordinarias, ¿sí? Y es palo, digamos, o sanciones penales a aquellos funcionarios que, bueno, impulsen mecanismos distorsivos en términos de emisión monetaria, por Exactamente. ejemplo. Que emitan dinero sin respaldo Sin respaldo. financiero. Exactamente. Era ¿sí? el tema que O estaba gastos sin pendiente. control. Era el tema que estaba en el listado de 3 proyectos que se iban a tratar justamente en diputados en la sesión de la semana Claro. pasada, y que finalmente, bueno, quedaron pendientes. Sí, totalmente. Bueno, es algo que en el gobierno piensan impulsar con énfasis en el año próximo. Había bastante, bueno, resistencia, ¿no? Bastante reticencia de parte de la oposición a acompañar este punto. Por lo menos pensaban que se tiene que conversar mucho más porque, bueno, no atiende situaciones de contingencia o de emergencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una pandemia? Bueno, Claro. te ata de pies y manos este proyecto, ¿no? Te pone un corset, no puedes atender la emergencia porque hay Una un ley. compromiso para no gastar más allá de determinados parámetros. Y hay un Totalmente, antecedente que maneja también la oposición, el hecho de que, bueno, judicializar el tema, ya lo había anticipado, que iba a judicializar el tema de la regla fiscal, que es el proyecto del cual estamos hablando, porque es aquel que dice que, bueno, hay algunos proyectos que si no reúnen tales requisitos no valen como ley. No se puede impulsar una ley que establezca gasto fiscal si no está previsto en el presupuesto nacional. Entonces decía, eso es inconstitucional y hay un argumento, o sea, dentro de todas las cuestiones que han apelado a la justicia en los últimos tiempos, la oposición de todas, inclusive la cuestión de la AGN y todo eso, de todos esos, me parece que es el que es más atendible, que tendría más chances de prosperar ante la justicia con el antecedente de, por ejemplo, la ley de compromiso fiscal cero, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba en su momento, que en el año 2002 la Corte Suprema la invalidó, que era la que establecía que no se podía, un déficit cero, era una Claro. cosa así que Verdad. déficit cero implementado para determinadas leyes. Sí, totalmente. Hay que ver qué sucede también en el ámbito judicial, que siempre está muy atento a los vientos políticos que corren, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí, es una cuestión totalmente atendible esa que decís, José. Otro de los proyectos que también mencionó Milei en la entrevista, que duró más de 2 horas, muy, muy interesante, por cierto, y que tiene que ver con la agenda parlamentaria del espacio Violeta, tiene que ver justamente con el nuevo Código Penal, que fue anunciado por Milei y Patricia Bullrich un 25 de octubre en Ezeiza, en el penal de Ezeiza, que, bueno, obviamente busca endurecer penas ante delitos como el narcotráfico, el crimen organizado, crímenes informáticos, delitos de corrupción, incluyendo la imprescriptibilidad de delitos graves y también asegurando mayor protección a las víctimas. Es una iniciativa que también se empezó a cocinar en distintos despachos de la Casa Rosada del año 2024 y creen en el oficialismo que no habría ningún tipo de inconvenientes en sancionarlo en las próximas sesiones extraordinarias. En la siguiente placa vamos a ver también otro de los puntos más importantes para La Libertad Avanza, que tiene que ver con la ley de glaciares, que es un tema muy impulsado por Federico Sturzenegger, que tiene que ver con la posibilidad de impulsar la actividad minera, ¿sí? A diferencia de otros países, la actual ley de glaciares tiene un montón de imposibilidades y lo que argumenta el oficialismo es que se debe permitir actividades en el ambiente periglaciar, en las zonas aledañas a glaciares, bajo evaluación provincial, en lugar de las prohibiciones genéricas que hoy están en la normativa, ¿no? También se señala que es fundamental asegurar seguridad jurídica para estos inversores en unas zonas estratégicas para la economía, y también imitando ejemplos de otros países. Siempre se habla de Chile, por ejemplo, en el entorno sobre todo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, mencionan eso, José, ¿no? Que es muy importante seguir el ejemplo chileno con la explotación de cobre, ¿no? Tenemos otro tema muy, muy importante, lo dijo el jefe de Estado, que tiene que ver con ficha limpia, que tanto revuelo causó este año, con una votación muy polémica, con cruces entre La Libertad Avanza y el PRO diciendo que
el oficialismo había realizado un acuerdo con Cristina Kirchner y que por eso la ley no cayó. Con La Libertad Avanza, bueno, obviamente cuestionando a la principal impulsora de esa autora, que fue la electa legisladora porteña Silvia Los Penato. En fin, hubo muchísimo ruido y el año próximo Milei dijo que era uno de los temas más importantes para tratar, ¿no? Que es el proyecto que impedía que candidatos con causas judiciales y que tienen condenas por delitos contra la administración pública confirmados en segunda instancia puedan ser postulantes. Obviamente que esa condena tiene que ser confirmada antes del cierre de los padrones electorales. Se especulaba también con la posibilidad de que Cristina Kirchner fuese candidata, algo que, bueno, finalmente no sucedió. No ¿sí? sucedió porque la Corte se expidió Porque y la la metió Corte se presa. expidió antes, exactamente. Claro, Sí. estaba claro que al gobierno no le interesaba muy particularmente que estuviera presa o que no pudiera competir, justamente que tuviera el argumento con ficha limpia, el argumento de que bueno, la proscribían, eso no le interesaba al gobierno, la quería competitiva. Claro. Sí. Y después al final O la en todo Corte caso se que la expidió. decisión viniera de manos de la justicia, pero que no le tiraran ese fardo a la Claro. Libertad Avanza de que eran ellos los que no se animaban a competir contra Cristina Por el Kirchner. contrario, el gobierno quería clavar el último clavo en el cajón de Cristina o del Claro. cristinismo. Sí, totalmente. Me acuerdo que se habilitaron también discusiones sobre quién debía competir electoralmente con Cristina en la tercera sección electoral, cuando la exmandataria había anunciado. En fin, dio mucha tela para cortar el tema Igual- ficha limpia y sus posibles implicancias. Igualmente, si salía ficha limpia, ella podía igual competir en las provinciales. Exactamente. Eso sí. Sí, Lo que pasa es que, bueno, fue preso, entonces ya no pudo. totalmente. No pudo ni puede, porque ya está invalidada. Exactamente. También hay que rescatar una frase en medio de esta agenda libertaria que tiene que ver con, y ahora lo vamos a estar viendo en la próxima imagen, a ver si el señor director nos ayuda, con los últimos 2 puntos que tienen que ver con la agenda parlamentaria. Sí, justamente, Milei, fue admirable que se haya sancionado el presupuesto con déficit cero y la ley de inocencia fiscal. El presidente puso en pie de igualdad estas 2 cuestiones, estas 2 normativas que se sancionaron. Habló de que fue un hito, un hito histórico, algo totalmente inédito. Y en relación a lo que se viene, también hay mucho énfasis, José, en la ley de inocencia fiscal. ¿Por qué? Porque dicen que le va a dar seguridad al ahorrista que en estos últimos años tuvo que padecer distintos sistemas y que los obligó directamente a ahorrar dinero debajo del colchón. Lo que me decían, que es un proyecto que se cocinó en el despacho de Santiago Caputo a través de Juan José Paso, el ex titular del ARCA, y Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, es que esta normativa va a permitir darle mucha seguridad jurídica a la persona que quiere ahorrar. No va a haber ningún tipo de dificultad para el futuro, porque lo que argumentaban es que en estos años hubo distintos corralitos, distintos sistemas, distintas restricciones, por ejemplo, para acceder a dólares, y que, bueno, a raíz de esta iniciativa, el año que viene va a haber cambios muy significativos. Claro. Y a todas las... Eso, sí, por lo menos eso Bien. es todo. Esas son las principales metas, las principales expectativas que hoy tiene el gobierno, hoy está planificando para el año que viene. Ya Correcto. dentro de unos Sí. días vamos a ver al ministro del Interior en su nuevo tour federal buscando consensos para la modernización laboral, y veremos también qué reacciones se dan en los distintos ámbitos políticos y sindicales. Y sobre la agenda que se va a desplegar a posteriori, me parece que vamos a tener novedades, seguramente es lo que todos esperamos, en la Asamblea Legislativa que va a encabezar el presidente Javier Milei el 1 Totalmente. de marzo, en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. El año pasado, cuando estuvo el 1 de marzo de este año, ya digo el año pasado, todavía no terminó. Todavía no terminó, nos quedan Perdónenme. poco. Sí, seguimos en el 25. Este año, justamente, aquella ley que había, la única ley que le pidió al Congreso fue la de baja de imputabilidad. Esa fue la única referencia puntual y que se la pidió al Congreso. El Congreso en ese momento activó un poco las comisiones para, bueno, emitir el dictamen, cumplió.
justamente en la comisión que maneja la diputada Laura Rodríguez Machado, que sigue manejándola, dieron dictamen a esa norma que, bueno, ya perdió estado parlamentario, el dictamen por lo menos, porque, bueno, inclusive manejaban en vez de 13 años como quería el gobierno, bueno, lo pusieron en 14 años, pero finalmente nunca llegó al recinto, se especulaba con que estaba por llegar. Yo siempre lo vinculo al hecho de que en aquellos días, en un congreso que por entonces, una Cámara de Diputados, un congreso en general, que tenía dificultades para avanzar con las leyes del oficialismo, justamente tenía dificultades con otras cuestiones, por ejemplo, con la cuestión de que la oposición quería impulsar en ese momento el nombramiento de 2 auditores. Y entonces cerraron las puertas del recinto cuando venía el momento justamente de llevar al recinto esa norma, justamente para evitar que la oposición tenía el número para impulsar en ese momento. Recordemos, era Juan Ignacio Forlón y en ese momento Emilio Monzó, un acuerdo entre Unión por la Patria y Encuentro Federal para nombrar a esos 2. Bueno, finalmente le salió bien al gobierno. Evitó en ese momento, resignó el tratamiento de un proyecto que después decían en esos tiempos no hubiera pasado por el Senado. Y bueno, y ahora tiene los 2 auditores, dicho sea de paso. Sí. Una cuestión más que iba a comentar, el hecho de Bullrich, que hablamos mucho sobre el papel central que tiene y que va a seguir teniendo en la Cámara de Senadores, obviamente. Un detalle, ella cerró los dos tratamientos de las leyes como jefa de bloque, pero lo que sucede es que muchas veces no necesariamente si vos cerrás como jefe de bloque, cerrás uno de los proyectos y si hay 2 importantes, en el otro cierra otro. Bueno, no. Como para mostrar su centralidad, ella fue la que cerró los 2 temas. Y al principio del debate, justamente cuando se trató y en el momento más tenso que hubo con la oposición más dura de Mayán y compañía, en ese momento se embistieron justamente argumentando que cuestiones legales que estaba transgrediendo el oficialismo. Y en ese momento, demostrando que su experiencia, sobre todo, le dijeron si quería contestarle, la presidenta Victoria Villarroel le dio la palabra a Patricia Bullrich, y Patricia Bullrich dijo, no, a votar. Que es lo que corresponde justamente evitar entrar en quedarte con el discurso, lo que tenés que quedarte es con la votación. La votación la ganó el oficialismo, y eso es lo importante. De hecho, ella dijo que pensaba que iba a extrañar el oficio del trabajo en el Poder Ejecutivo, pero con todo el protagonismo que está teniendo ahora, consiguiendo consensos, charlando, tratando de conseguir los consensos necesarios, finalmente se siente reivindicada y se siente que está cumpliendo que está siendo útil, ¿no?, en una función. Así que ya no extraña tanto la función ejecutiva porque está siendo protagonista en la primera línea de batalla. Así es, bueno, está como pez en el agua. Bueno, vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores
representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos con plenario y ahora vamos a conectarnos con nuestra compañera Daniela Romero. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo está José? ¿Cómo está equipo? Muy bien, estamos aquí. Estuvimos hablando toda la jornada sobre el tema del presupuesto y bueno, fue una jornada que para analizar en detalle, de esas que se recuerdan durante mucho tiempo y donde se analizan todos los pasos que dio, porque bueno, el gobierno estaba muy ajustado con los números, se sabía durante la jornada, se sabía que o por lo menos decían los voceros consultados que tenían el número para aprobar el presupuesto, pero estaban muy ajustados. Y después al final cuando se aprobó, no solamente en general estuvieron holgados y cuando se aprobó el artículo ese o el capítulo entero que contenía ese artículo 30, bueno, también salió bastante holgado, no con el número de la general, pero sí, a ver. Vos tenés un análisis, a ver, de por qué llegó a festejar como lo hizo a La Libertad Avanza. Sí, así es. La verdad es que no fue amena en la sesión en el Senado, aunque terminó obviamente con un triunfo importante para el gobierno. Claramente hubo un miedo de que se repita el escenario de diputados en lo que respecta a la votación en particular, como bien mencionabas. Sorprendió claramente la cantidad de votos que finalmente tuvo este capítulo 2 en el Senado, que se avecinaba a ser como el capítulo 11 en diputados, que fue la cuestión de la batalla política que se dio durante la semana pasada. Pero finalmente el gobierno consiguió que no tenga cambios en el Senado. Ahora, hay que ver qué pasa con lo que sí quedó fuera de diputados y de eso es lo que les traje para hoy. Uh-huh. Primero y principal, cuando fue esa situación en diputados, desde la Casa Rosada, de todos modos, hacían mucho hincapié en cuál había sido la reacción de los mercados con respecto de la aprobación del presupuesto y hacían como, bueno, en esta idea de ver el vaso medio lleno, un análisis también destacando que de todos los capítulos que había presentado el gobierno, solamente uno había sido rechazado. Y si vamos a ir al detalle de lo que es ese capítulo, claramente al gobierno lo que más le interesaba era ese famoso artículo 75 que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, pero también habían otras cuestiones que no solamente le interesaban al gobierno en términos de impacto fiscal, sino que también a los gobernadores. Por ende, hubo muchos intereses que se pusieron en juego, como habíamos repasado la semana pasada, a la hora de votar este capítulo. De todos modos, la estrategia del gobierno fue que en el Senado no se vaya a incorporar esto que quedó afuera, no se reescriba el capítulo, sino que simplemente se sancione con justamente con las modificaciones que habían quedado de esa sesión de diputados, y ese fue el objetivo. Esa decisión política de decir lo que quedó afuera del capítulo 11, ya está, lo damos de baja, no había sido fácil porque había también un sector del oficialismo que pensaba que valía la pena intentar negociar que se incluya lo que quedó afuera o parte de lo que quedó afuera de manera tal que quede más una cuestión de mensaje político del gobierno pudiendo renegociar. Sin embargo, fue claramente una decisión también con influencia mucho de Patricia Bullrich en el Senado de decir no embarremos más el terreno, que, o sea, si diputados dejó por un capítulo, bueno, vayamos a aprobar todo lo que sí se aprobó y vamos a evaluar la estrategia sobre cómo seguir y cómo reordenar las partidas para, de alguna forma, justamente mantener el equilibrio fiscal y no perjudicar más la negociación política. Ahí en las placas estábamos viendo cómo quedó la votación en general, tanto en diputados como en el Senado, de lo que fue el presupuesto 2026, un hito importantísimo para el oficialismo, porque primero que se abanderan de que es el primer presupuesto con superávit desde hace una década, y también por el hecho de que es el primer presupuesto del presidente Javier Milei, así que claramente fue un hito que el Congreso haya sancionado el presupuesto. Como estábamos diciendo, vamos a la siguiente placa, de los 12 capítulos que había presentado
el gobierno en el texto original hubo un capítulo que quedó afuera, que fue el capítulo 11, y la decisión política de decir, bueno, lo vamos a dejar afuera. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia que está pensando la Casa Rosada, que está pensando el gobierno para volver a insistir con algunas de estas cuestiones que quedaron afuera del presupuesto? Hay varios temas que se ponen en juego. El primero es el artículo 75, que es la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Vamos a ir a la siguiente plata. La idea, esto la semana pasada ya se empezó a cocinar un poco, hay un acuerdo dentro de un sector del oficialismo, el sector más de la mesa política, si se quiere, de decir, bueno, no hay que derogar estas leyes. El camino no es la derogación como se había planteado, sorpresivamente para muchos, porque no digo sorpresivamente para el periodismo, sino para los propios miembros del oficialismo, que se haya incluido eso en el dictamen de diputados. Entonces, hay un sector que dice el camino no es la derogación. Hay que modificar esas leyes vigentes de manera tal que se reduzca el impacto fiscal que tienen. De hecho, recordemos que en este mismo capítulo había otro artículo que refería a la actualización por IPC de los aranceles de discapacidad. Recordemos también que el gobierno finalmente sí otorgó ese aumento de los nomencladores del 33%. Es decir, hay algunas cuestiones que el oficialismo sí está dispuesto a pagar, ¿no? De manera tal que se pueda cumplir con al menos algunos de los pedidos de estos sectores. Entonces, un poco la idea del gobierno es, eventualmente, tienen el verano para analizarlo, es una estrategia que no está definida. El gobierno tiene la idea en la cabeza de volver a insistir, no con la derogación, sino con una modificación de estas leyes. Se habló en un momento de que podía llegar a ser un decreto, pero el sector más político del gobierno sostiene, según lo que decían la semana pasada, que tiene que ser por proyecto de ley, que lo lógico sería que sea vía ley, así que podríamos llegar a esperar para los próximos meses otro intento del gobierno para resarcir el costo fiscal de la emergencia en discapacidad del financiamiento universitario con un proyecto de ley que reduzca ese impacto fiscal. ¿Por qué esto no se mencionó en la sesión del viernes? Porque, como les pongo en la placa, el debate no resiste para tratar el tema en este momento. Quedó todo muy a flor de piel con esa negociación que fallida en diputados, porque, bueno, y muchos pasos de factura también, ¿no? Internos de por qué habían tomado la decisión de sostener ese artículo 75 sabiendo que no se iba a aprobar. Bueno, hay que ver si eventualmente cuando calmen un poco las aguas y baje un poco la espuma con respecto a estos dos temas que son y fueron siempre muy sensibles, bueno, ¿qué alternativa pueden negociar con los aliados para llevar adelante esta modificación vía ley? Por otro lado, después también quedaron afuera un montón de otros temas que, como les decía, le importan no solamente al gobierno nacional por términos de impacto fiscal, sino que también a los propios gobernadores, a las provincias. Uno de ellos, y yo creo que el más importante de todos, es el de zonas frías y el tema del subsidio al gas. Ya que yo creo que la estrella de este capítulo, más allá del artículo 75, quedó como opacado, tenía que ver con justamente eliminar esa ampliación del régimen de zonas frías, básicamente para que las provincias que no tienen altas temperaturas no reciban este beneficio, este subsidio al gas. Estamos hablando de Córdoba, estamos hablando de Santa Fe y estamos hablando de Buenos Aires, como tres de estas provincias que se verían afectadas si prospera eliminar esta ampliación del régimen de zonas frías. Esto es algo que le interesa mucho a los gobernadores patagónicos. De hecho, bueno, hay negociaciones bilaterales en este sentido, pero es una cuestión que al final no prosperó justamente porque se incluía dentro de este capítulo que finalmente fue rechazado. Lo mismo con temas de resarcimiento de las deudas de las tarifas eléctricas de Camesa. También habían artículos relacionados a la cuestión minera. Había también otro artículo que no lo puse acá en la placa porque yo entiendo, por lo que hablé con las fuentes, que no se va a insistir, pese a que haya quedado afuera, que es la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, esa promesa de coparticipación
que se definió a último minuto. No sé si recuerdan, Sí, claro. el día antes de la sesión, o sea, el mismo día del dictamen, pero a la noche, se definió incluir este artículo que promete básicamente que se cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque bueno, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ya venía teniendo negociaciones con el ministro de Economía para que haya un cronograma de pagos específico. Bueno, el artículo que se incluyó durante la sesión, se incluyó dentro de este capítulo, sabiendo que este capítulo no tenía muy pocas chances de prosperar. El PRO discutió que tendría que haber estado en el capítulo 2. En fin, toda esa discusión que se dio en torno a la promesa de cumplir con la coparticipación, me parece, por lo que entendí, que no va a formar parte de este segundo round que planea el gobierno para todos estos otros temas que incluía el capítulo 11. ¿Cómo va a ser esa inclusión? Es muy probable, están evaluando o presentar un proyecto aparte, o sea, solamente con lo que incluía el capítulo 11. Reitero que lo del artículo 75 es otro tema, va a quedar para otra negociación y otra discusión, porque son cuestiones que el gobierno ve más difíciles de negociar, por lo que son temas muy sensibles. Pero todo esto que les digo, de zonas frías, de CAMESA, de minería, bueno, podría incluirse dentro de un proyecto aparte que se presente en febrero. O también lo que están evaluando es que estas cuestiones, estos artículos que quedaron afuera del 11 y que el gobierno quiere incorporar, se incluyan en el marco de otro proyecto de ley que ya se esté cocinando y que ya lo vayan a tratar en sesiones extraordinarias. ¿Cuál podría ser ese proyecto? Bueno, es una definición que todavía no es concreta, pero podemos repasar los proyectos que sí sabemos que en febrero van a estar tratándose en el Congreso. Vamos a ir a la siguiente placa. Como saben, bueno, mañana oficialmente es el último día de sesiones extraordinarias, pero van a volver a ser convocadas para el mes de febrero, a partir del lunes 3 al viernes 27. Esa es la fecha que tienen asegurada. Esto no impide que durante la segunda quincena de enero vayan a haber quizás algunos movimientos en el Congreso de reuniones informativas, más que nada en el Senado. Y bueno, ni hablar obviamente de la negociación tras bambalinas que va a continuar haciendo el ministro del Interior, Diego Santilli, para asegurarse que la llegada a las extraordinarias de febrero llegue bien y en condiciones, especialmente teniendo foco en lo que va a ser la modernización laboral. Así que las reuniones con los gobernadores las vamos a seguir viendo durante todo el mes de enero. Recordemos que la reforma a la modernización laboral tiene ya dictamen de comisión, lo mismo que también la ley de glaciares. Si me preguntas a mí, yo creo que la ley de glaciares, dentro de todo este cúmulo de proyectos, es el más potable para incluir todas estas cuestiones del capítulo 11, pero hay que ver cuál es la estrategia que termina delineando el gobierno. Y la idea es que durante el mes de febrero, cuando se trate en sesión, ahí se incluyan todas estas modificaciones que se están hablando que se van a estar hablando durante este mes, porque el dictamen no tuvo cambios de lo que fue el texto, ¿no? La idea fue apurar el dictamen, cosa de ya haberse sacado de encima ese impedimento de los 7 días y decir, bueno, tenemos el dictamen, ahora vamos a poder ir al recinto cuando nosotros consideremos que tenemos los votos y que tenemos sellada la negociación. También dentro de esas negociaciones se va a incluir, ¿recuerdan la famosa regla fiscal, el proyecto de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria? Claro. Que es un proyecto que tuvo dictamen, pero no prosperó en la sesión de diputados. Bueno, hay una idea del oficialismo, según confirmaron la semana pasada, que es básicamente rever ese dictamen y ver qué se puede modificar para que tenga mayor consenso y también se pueda aprobar durante las sesiones extraordinarias de febrero. A su vez, otra novedad con respecto de cómo va a quedar la agenda es que el Código Penal es probable que, al contrario de lo que pensamos todos, de que iba a empezar por el Senado para que lo abandere Patricia Bullrich, dado que el Senado está cargado de agenda, vaya a empezar en cambio por la Cámara de Diputados. Así que es probable que febrero y marzo, especialmente ya en marzo, cuando empiecen las sesiones ordinarias, dado que la reforma al Código Penal es un tema muy pesado que va a requerir, son más de 900 artículos de los que se habla, bueno, va a requerir un tratamiento bastante arduo, por ende también va a ser parte, ¿no?
Y también no descarto que se incluya otra reforma tributaria, porque si bien el proyecto de modernización laboral contiene una cuestión impositiva clara, que es la baja de tributos, básicamente, los beneficios para las pymes, bueno, hay otra parte de esa famosa reforma tributaria que estaba trabajando el Ministerio de Economía, y si bien hubo una idea que fue política de intentar avanzar con la modernización laboral en diciembre, finalmente eso no pudo hacerse por el presupuesto. En realidad, técnicamente, o sea, originalmente la idea siempre fue que la laboral y la tributaria se tratan y se presentan en febrero. Así que no descarto tampoco que se dé a conocer otra reforma tributaria en el marco de lo que sean las sesiones extraordinarias. Claro. Por último, sí quiero mencionar que un tema que no va a estar en el temario de sesiones extraordinarias, pero estaría atenta por las dudas, es la cuestión de las vacantes judiciales, porque un funcionario mencionó que había mucha presión de parte de los gobernadores para apurar la designación de las vacantes que hay en la justicia, tanto de la Corte Suprema como la justicia federal. Sabemos que, bueno, es una cuestión que se viene reclamando hace un montón de tiempo, pero las negociaciones judiciales en las sesiones extraordinarias de este año, de febrero de este año, todavía podemos decir que es 2025, fracasaron. Por ende va a haber otro intento. Si bien desde la Casa Rosada insisten con que este tema hasta las sesiones ordinarias no se va a incluir, no se va a tratar, yo le pondré un foco en eso porque hay una presión de los gobernadores de las provincias de avanzar también rápido en este sentido. Así que yo creo que dado que tenemos temas pendientes como la Corte Suprema, tenemos temas pendientes como, bueno, también la AGN, aunque claramente la designación de la AGN en el Senado no va a formar parte necesariamente del temario de extraordinarias, pero también con todo este capítulo 11 que quedó fuera del presupuesto y el gobierno está evaluando a ver cómo lo puede volver a presentar, bueno, yo creo que la convocatoria de sesiones extraordinarias para febrero puede llegar a ser una cajita de Pandora, porque bueno, hay muchas cosas que se están evaluando incorporar a ver cómo lo pueden hacer. Es la palabra, justamente, me quedo con esa frase de la caja de Pandora, que lo que va a traer justamente la presentación de lo que será en extraordinarias. Y es verdad, es muy, muy interesante la posibilidad de cambiar por dónde introducir justamente la reforma del Código Penal. Me parece bien meterlo por diputados, porque el diputado ya terminó todo lo que tenía que hacer o todo lo que le correspondía arrancar. Ya hizo, salvo, bueno, este tema de la regla fiscal, lo demás lo hizo, lo que tenía que hacer lo hizo. Ahora está todo por el Senado y bueno, sería una manera de ahorrar tiempo. Lo que no lo veo realmente es la posibilidad de, digo yo, como me parece el tema de hacer otra ley para que incluya todo el capítulo 11. Me pregunto cómo se llamaría esa ley. O sea, tendría que ser una especie de ley bases. Yo creo... Ley bases Sí, yo creo que extra, plus. es más probable... Sí, el presupuesto bis. Claro. No, yo creo que es más factible, por lo que también entendí de lo que estuve hablando, que se incorporen estos artículos que quedaron sueltos dentro de otro proyecto de ley. Que no sea un proyecto de ley aislado y exclusivamente para el capítulo 11, que lo incluyan dentro de la ley de glaciares o en una reforma tributaria. Bueno, hay que ver cómo el gobierno lo delinea, pero yo coincido con vos con que un proyecto exclusivamente dedicado al capítulo 11 quizás... es raro. A ver, convengamos que todo lo que es energía, minería, bueno, todo eso tiene una coherencia, ¿no? Que son estas cuestiones que bueno, son las frías, lo que el gobierno quiere volver a insistir. Entonces yo creo que puede llegar a tener algún lugar, pero sí, la idea es eso, están viendo a ver cómo lo pueden volver a presentar. No iba a ser el momento de la sesión de viernes. Claro, seguramente, está muy bien. Y bueno, y en glaciares, todo lo que sea minería que vos mencionabas justamente, tranquilamente puede meterlo en glaciares. Para mí sí. Ahí sí, seguro. Y lo demás, bueno, y aparte también puede ser que a partir de marzo ya tiene chance de meter los mismos temas porque, recordemos, no se pueden presentar temas, proyectos de ley que ya se presentaron en el mismo año parlamentario. En este caso es un artículo, es verdad, es un artículo en particular que tenía muchos ítems
y que, bueno, me parece que, bueno, puede ir por otro lado. Pero bueno, lo veremos, ya dejaste todo pendiente como para ver lo que, esperar con expectativa lo que va a ser esa convocatoria, que veremos si es directamente para febrero, si incluye algo de enero, no creo, pero bueno, será para verlo. Gracias, Dani, te despido hasta el año que viene. Fue un gusto realmente trabajar con vos todo este año y bueno, nos vemos. Para mí también con ustedes. Nos veremos seguramente el próximo año nuevamente. Bueno, era nuestra compañera Daniela Romero, bueno, detallando todo lo que, bueno, cuál es el plan del gobierno para los temas pendientes que les quedaron. Sí, la respuesta me pareció muy creativa, la expresión acertada, caja de Pandora, ¿no? Exactamente. Me encantó lo que dijo Dani. Así que bueno, con la expectativa de que qué va a salir de esa cajita de sorpresas, ¿no? Ya veo, me imagino a más de un legislador libertario que agarrándose la cabeza ante la expresión solamente de eso. Bueno, nada, eso sería la posibilidad de meter. Lo dijimos, o sea, lo mejor que podía hacer el gobierno era dejar de rasgarse las vestiduras por lo que no había alcanzado la única votación en contra que tuvo ese día en diputados, resaltar todo lo que habían logrado aprobar. Es un presupuesto además que logró pasarlo prácticamente completo sin que la oposición le metiera nada, prácticamente nada. Le sacó, sí, una parte que es importante, así, pero en realidad tiene más para festejar que para lamentarse, así que... No, y venía de 3 años de desierto total en términos presupuestarios, así que bueno, es importante en términos institucionales, más allá del análisis del plano de que el gobierno ganó una batalla contra la oposición, sacando eso a un costado, también es importante el mensaje en términos institucionales y simbólicos de que el país vuelve a tener un presupuesto después de tanto tiempo. Sí, era una señal muy importante para los mercados y era algo que Milei siempre había insistido en el tema. Así es, y así llegamos al final de este penúltimo programa del año. Gracias, Sebastián. No hay vos de venís qué. mañana, vos Sí. no venís ya No, mañana. José, Este fue tu último programa del año, del así año, que exactamente. tenés 10 segundos para... No, muchas para gracias a todos aquí en la casa por el respaldo y el apoyo. Fue un placer compartir los lunes y los jueves con ustedes. Y va a seguir siendo, obviamente. Y Ojalá, ojalá. gracias por favor, gracias, José, por en serio. estar. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Ahora los dejamos en compañía de Pasos Perdidos, Amanda Almas, Fernando Frachelli y su gran equipo. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana en el último programa del año a partir de las 15 horas con más plenario. Hasta entonces.